Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, excelentísimo señor secretario de Estado, Diego Martínez Belillo, excelentísimo embajador del Estado de Palestina, Hosni Abdel-Wahed, señor Borrell, no sabía dónde lo ubicaba. Gracias por estar aquí con nosotros. Embajadores, autoridades, representantes diplomáticos, amigas y amigos. Es para mí y para todo el equipo de la Casa un honor darles la bienvenida y dirigirme a ustedes en este día tan significativo en el que conmemoramos el primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España. Se trata de un gesto de un profundo calado político y simbólico que reafirma el compromiso de nuestro país con la justicia, el derecho internacional y la paz duradera en Oriente Próximo. Lo hicimos en conjunto con Eslovenia, Irlanda y Noruega, cuyos embajadores o representantes diplomáticos nos acompañan esta mañana, sumando así 147 países que oficialmente reconocemos el Estado de Palestina, lo que equivale a un 75% de los miembros de Naciones Unidas. Hace 2 días estuvo aquí, en este mismo auditorio, el secretario de la Liga Árabe, Ahmed Abul-Gheit, quien ensalzó la valentía de la postura de España como impulsora del Grupo de Madrid y pionera en esta última ola de reconocimiento de la estatalidad palestina. Desde Casa Árabe hemos seguido trabajando intensamente a lo largo de todo el último año para visibilizar la riqueza de la identidad palestina, para dar voz a sus artistas, a sus pensadores, cineastas, escritores y activistas en esta hora oscura. El Gobierno de España ha dado un paso valiente e importante que esperemos contribuya, junto al de otros países, a salvaguardar la solución de 2 estados en un momento en el que se han ido gradualmente desvaneciendo las esperanzas de su plasmación en la realidad en medio de un nuevo ciclo de guerra, destrucción y desesperanza. A continuación se proyectará un vídeo, más bien después de los himnos se proyectará un vídeo sobre y las palabras del ministro y del embajador de Palestina sobre los lazos de amistad entre España y Palestina, y con posterioridad Cristian Pérez Gálvez recitará un poema, Piensa en los otros, del gran poeta palestino Darwish, y para cerrar este acto contaremos con la actuación musical del laudista James Vitar, un viejo conocido de esta casa. Por lo tanto, les pido ahora que se pongan en pie para escuchar los himnos de Palestina y España.
Muchas gracias, director de Casa Árabe, por organizar este acto, por acogernos. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, embajadores de los países que nos acompañaron hace un año en ese reconocimiento del Estado de Palestina. Embajadores árabes, vamos a compartir un almuerzo con todo el grupo de embajadores árabes y musulmanes después también para marcar esto. Me alegra muchísimo ver a mi buen amigo Josep Borrell, una persona que tanto ha hecho, que tanto hizo como alto representante, que tanto sigue haciendo por la justicia para el pueblo palestino, porque la realidad de un Estado palestino sea también una realidad en la vida cotidiana de los palestinos y por la paz en Oriente Medio, para que esa especie de maldición que cae sobre los pueblos de Oriente Medio, que parece que solo la violencia es la única forma de relacionarse, se invierta. Y sobre todo, me alegro mucho de ver al embajador del Estado de Palestina en Madrid. No como hasta hace un año el representante de la misión palestina en Madrid, el embajador del Estado de Palestina. Hace exactamente un año, el 28 de mayo, España formalizaba ese reconocimiento oficial del Estado de Palestina y es un orgullo estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras en Casa Árabe para celebrar este aniversario, acompañado precisamente por el embajador de Palestina, por todos los amigos, todos los embajadores y las embajadoras del mundo árabe y de los países reconocedores, y los quiero nombrar: Irlanda, Noruega, Eslovenia. Con ellos arrancamos un grupo de países en favor del reconocimiento y sobre todo de la implementación efectiva de esa solución de dos estados. Y ese es un grupo al que siguen sumándose países. El domingo, aquí en Madrid, el pasado 25 de mayo, Malta anunciaba que la conferencia de Nueva York, el próximo 17 de junio, también dará ese paso. Un país más que se suma a esa larga lista, pero sobre todo un país más que lo hace para sumarse a favor de un horizonte político de paz en Oriente Medio. El reconocimiento de Palestina no hizo más que formalizar lo que era en aquel momento, hace un año, y lo que es probablemente con más profundidad, embajador, hoy en día, el sentimiento abrumadoramente mayoritario en la sociedad española. Y eso ha estrechado aún más, si cabe, los lazos de amistad entre el pueblo español y el pueblo palestino. Era sin duda una decisión necesaria. Era también una decisión justa. Y a la luz de toda la tragedia que hemos visto desde ese 28 de mayo hace un año, era una decisión urgente. Por eso, yo sigo animando al resto de estados del planeta que no lo han hecho todavía, que se sumen a ese movimiento. En mi intervención ante las Naciones Unidas, en el que anuncié este reconocimiento, yo recordaba entonces, y desgraciadamente sigue siendo cierto hoy, que la primera misión de paz de la historia de las Naciones Unidas fue precisamente en Palestina. Han pasado más de 75 años. No hay ningún problema más antiguo encima de la mesa de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el de Palestina. Y eso, que para los que no vivimos en Palestina es terrible, pero no deja de ser un concepto. Esos son décadas de dolor de hombres y mujeres, de niños y niñas de carne y hueso. Décadas de destrucción que tienen que terminar. Y eso solo puede terminar, lo sabemos todos, con el reconocimiento de los dos estados, poniendo en pie dos estados. También un estado realista y viable de Palestina, bajo una única autoridad nacional palestina, Gaza y Cisjordania, conectados por un corredor, con una salida al mar en Gaza, con su capital en Jerusalén Este, y que esos dos estados convivan en paz y en seguridad mutua. Esa es una respuesta que lleva tiempo encima de la mesa. Por lo tanto,
no se trata ahora de reiniciar, mucho menos de reinventar el proceso. El proceso ya ocurrió, todos sabemos. Ahora de lo que se trata es de concluirlo y de asegurar la implementación efectiva de la solución de dos estados. Y esa es una respuesta que es la única viable. No hay alternativa. No hay otro camino. No hay otra vía para la paz en Palestina y para la paz en Oriente Medio. Y por ello el reconocimiento era necesario y por ello el reconocimiento sigue siendo necesario. Ese 28 de mayo de 2024, España, junto con Irlanda y Noruega, más tarde, unos días después, se sumó Eslovenia, España impulsó un movimiento que entendimos como un elemento activo en ese camino hacia la paz. Y lo cierto es que esa decisión ha impulsado avances en ese camino hacia la paz. Porque al mismo tiempo que acometíamos ese reconocimiento, en Naciones Unidas comenzaron a debatirse iniciativas para poner por fin al conflicto. Y todas ellas tienen el reconocimiento del Estado de Palestina como piedra angular. En septiembre de ese año, en Nueva York, creamos la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados, que se ha reunido siempre con el objetivo de ofrecer soluciones a las cuestiones que sin duda surgirán con la realidad sobre el terreno del Estado palestino. Otro elemento muy relevante ha sido la convocatoria de una conferencia de alto nivel sobre la resolución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos estados el próximo 17 de junio, que tiene que ser un gran momento en torno al reconocimiento del Estado de Palestina y un clamor para que Palestina pase a ser un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. El 17 de junio todos tenemos una cita, por supuesto España estará en ella, crucial. Será un momento crucial en una cadena de acontecimientos que no habría sido posible sin este impulso inicial del 28 de mayo de 2024. Por eso cuando distintos colegas que están en estos momentos, sus países, pensando dar ese paso, me preguntan: ¿y para qué sirvió vuestro reconocimiento? Ahí están los hechos. Y además quiero recordar que España fue el primer país del mundo que, tras los horribles ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, junto con la inequívoca y rotunda condena de los mismos, pidió la celebración de una conferencia internacional para lograr la implementación de la solución de dos estados. En más de año y medio de guerra hemos seguido apoyando al pueblo palestino, activando todas las herramientas diplomáticas para parar la guerra, y lo seguiremos haciendo, incrementando nuestra ayuda humanitaria hacia Palestina y hacia Gaza, trabajando por una solución política. Y ahora, cuando la catastrófica realidad de Gaza y Cisjordania nos deja literalmente sin palabras, digo muy a menudo estos días que ya no encuentro palabras, no las encuentro para describir lo que está ocurriendo, vamos a redoblar nuestros esfuerzos, porque aunque ya no tengamos palabras para describirlo, lo que no podemos es resignarnos al silencio, porque el silencio siempre va contra las víctimas, el silencio siempre es cómplice. Y por eso el domingo pasado acogimos la segunda reunión del Grupo de Madrid, ese grupo ahora ya extendido, Madrid Plus, una veintena de países europeos del mundo árabe islámico, y agradezco mucho a los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de Contacto Árabe Islámico que vinieran, y de otras regiones del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil cruzó el Atlántico para estar unas horas con todos nosotros y sumar su voz a la paz y a la justicia. Y queremos hacer de la implementación de la solución de dos estados una realidad. Y también nos reunimos para contribuir a que la conferencia de Nueva York alcance sus objetivos. La implementación tiene que ser rápida, tiene que estar sujeta a un plazo. La implementación no puede ser un concepto. La vida de millones de palestinos está literalmente en juego. Tenemos que ofrecer compromisos concretos el próximo 17 de junio en Nueva York. El reconocimiento es uno de ellos. Tenemos
que adaptarnos a las circunstancias hasta que termine esta guerra. Tenemos que ofrecer soluciones que sean inclusivas, que puedan acoger a todas las partes. Y desde luego, tenemos que tener una posición firme y autónoma para que los acontecimientos sobre el terreno no hagan descarrilar nuestras propuestas de paz. Nuestra postura, clara, firme y que va a ser sostenida tanto tiempo como sea necesario, no es una postura dirigida contra nadie. Por supuesto, no está dirigida contra Israel. La solución de dos estados incluye, por supuesto, un Estado de Israel con quien queremos seguir dialogando. Sabemos que vamos a necesitar a Israel sentado en la mesa para aplicar esa solución de dos estados. Pero debemos seguir ejerciendo nuestra responsabilidad y exigiendo también responsabilidad a aquellos que la tienen, también a aquellos que la tienen en esta guerra bárbara. Por eso pedí ya el domingo pasado, y lo seguiré haciendo, un embargo de venta de armas a Israel que pare la violencia en Gaza. Oriente Medio no necesita más armas. También tenemos que seguir aplicando las sanciones. España fue uno de los primeros países del mundo en aplicarlas contra los colonos violentos y contra todos aquellos que quieran obstaculizar la paz e imposibilitar definitivamente la solución de dos estados. Y yo quiero llamar a las conciencias de todo el mundo. Si la situación sobre el terreno sigue así en Gaza y en Cisjordania, estamos muy cerca de que la solución de dos estados sea por la vía de los hechos, por la vía de la guerra, por la vía de la colonización ilegal, imposible. Y también, por supuesto, España, junto con Irlanda, fuimos los dos países que impulsamos la revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea e Israel. Josep Borrell, cuando era alto representante, apoyó, hizo todos los esfuerzos que pudo para que ese artículo 2 de ese acuerdo de asociación, que dice que la relación entre la Unión Europea e Israel se basa, ¿cómo podría ser de otra manera?, en los derechos humanos, fuera respetado. Pero ahora que por fin hemos conseguido una mayoría de estados en el Consejo Europeo para esa revisión, ante la gravedad de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza y en Cisjordania, hay que ir a la suspensión de ese acuerdo. Y no quiero concluir sin referirme también al potencial que el reconocimiento ha abierto a las relaciones con el Estado de Palestina y con el pueblo palestino. Tuvimos la primera reunión intergubernamental entre los dos gobiernos, el gobierno de Palestina y el gobierno de España, el pasado mes de noviembre, y ahí firmamos una serie de acuerdos que miran hacia el futuro, a un futuro próspero y en paz del pueblo palestino. Y yo estoy seguro que estos serán los primeros de muchos acuerdos que van a venir en una estrecha relación entre Estados amigos, como son el Estado español y el Estado de Palestina. Firmamos acuerdos en campos como la agricultura, el empleo, la cooperación cultural, los intercambios entre la juventud. Esa debería ser la relación que tienen todos los estados del planeta con el Estado de Palestina y con el pueblo de Palestina. Que hablemos de las cosas normales, cotidianas, como hablamos los españoles, que hablemos de movilidad juvenil, que hablemos de agricultura, que hablemos de deporte, que hablemos de educación o de empleo. No que solo conozcamos Palestina y la vida de los palestinos a través de la guerra y a través de la violación flagrante del derecho internacional humanitario y del derecho internacional. Y por todo eso, para mí es un honor poder estar aquí hoy, haber escuchado el himno de España al lado del himno del Estado de Palestina. Y tanto para celebrar este primer año de relaciones en pie de igualdad, como para hacer balance de nuestro trabajo conjunto por la paz en la región de Oriente Medio, para conseguir esa paz, vamos a seguir trabajando estrechamente con la Autoridad Nacional Palestina y con el pueblo palestino, porque este es un camino que va en una única dirección, de la que no nos va a desviar nadie. La dirección de la justicia, la dirección de la vida, la dirección de la paz que tanto anhelamos todos
especialmente los palestinos y las palestinas. Y querido embajador del Estado de Palestina, es un honor recorrerlo junto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por tus palabras. A continuación, tiene el uso de la palabra el embajador de Palestina, por favor. Señor ministro, señor secretario de Relaciones Exteriores, señor Borrell, eh, queridas embajadoras, queridos embajadores, hermanas, hermanos todos. La verdad es que es un honor dirigirme a ustedes en una fecha tan importante y tan significativa para el pueblo palestino y para la lucha de nuestro pueblo. Debo confesar que cuando venía en camino para acá, eh, dudé cómo empezar. Si empezar con que hoy se cumplen 600 días desde el comienzo de este genocidio que se está perpetrando en contra de nuestro pueblo y que ha cobrado la vida de decenas y decenas de miles de seres humanos, mujeres, niños, hombres, donde la cosecha de la destrucción prácticamente es total. Ayer mismo estuve leyendo un informe donde se afirma que el 90% de las construcciones en la Franja de Gaza han sido destruidas total o parcialmente, que el número de víctimas es muy superior a aquellos que se manejan en los medios de comunicación. O empezar con que hoy se cumplen 88 días desde que Israel impidió el ingreso de la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. Ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria. O con que hoy se cumplen 72 días desde la reanudación de la agresión israelí en contra de nuestro pueblo. O hablar de lo que ocurre en Cisjordania, porque ayer mismo se anunció la construcción de nuevos 14 asentamientos. Lo que ocurre en Cisjordania tal vez no tiene la misma cobertura porque hay otros temas, tal vez por el nivel de muerte en la Franja de Gaza, lo que ocurre en Cisjordania pasa casi desapercibido, pero no es menos peligroso. Tal vez sea más peligroso lo que ocurre en Cisjordania políticamente que en la Franja de Gaza. Y mientras todo esto ocurre, lamentablemente hay quienes sostienen un apoyo incondicional al Estado de Israel. Pero hoy debemos hablar de otros temas, tal vez sean un poco más interesantes y más alegres. Hace 61 años, un día como hoy, el 28 de mayo del año 64, se funda la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que durante mucho tiempo ha sido la patria moral del pueblo palestino. Y durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, es representante legítimo y único del pueblo palestino. Y es la madre de todas las instituciones, incluyendo la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Palestina, porque la OLP resolvió la creación de la Autoridad Nacional Palestina y resolvió la declaración de independencia del Estado de Palestina. Hoy se cumplen 61 años, pero también hoy hay otro acontecimiento de suma importancia. Y gracias a hombres y mujeres valientes que mantienen vivos sus valores y principios. En un momento donde lamentablemente se ausentan en muchos lugares los principios y valores. Y con el liderazgo del gobierno de España, del presidente Sánchez, su ministro de Exteriores, y también otros altos funcionarios de España, tanto que representan España como que han ocupado importantes cargos internacionales como el señor Borrell, siempre han mantenido la claridad, los valores y los principios. Y yo quiero
insistir en lo que dijo Su Excelencia el Ministro. Esto no va en contra de nadie. Esto va a favor de la paz, a favor de la humanidad, del futuro de todos. Porque pienso que todos estamos conscientes que en un mundo cada vez más interconectado, lo que ocurre en algún lugar necesariamente impacta directamente en el resto del mundo. Y lo que ocurre hoy en Palestina es un tema que atañe a todos, absolutamente a todos, y sus efectos se sentirán, si no se sienten ahora, se sentirán en el futuro en otros sitios. La gravedad de lo que ocurre en Palestina es que se están normalizando algunos conceptos, algunas ideas. Al ser normalizadas, ¿qué puede impedir que se apliquen en otros sitios? La ocupación, la anexión, el genocidio, el desplazamiento forzoso. Y todo esto está reglamentado en el derecho internacional, en los organismos internacionales, en las convenciones, etcétera. Pero estamos siendo testigos hoy de el destrozo total de todo lo que ha regulado las relaciones entre pueblos, estados y naciones, y que nuestros amigos, tanto europeos como norteamericanos, han sido los impulsores de los mismos y hoy, lamentablemente, parte de sus impulsores están siendo responsables de su destrozo. Pero desde la antigüedad se decía que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. España, con otros estados, han encendido muchas velas y el pueblo palestino les agradece estas velas en la oscuridad. Recuerdo cuando llegué hace 3 años, hace un par de semanas cumplí 3 años en España. El primer encuentro con Su Excelencia el Ministro, yo le reclamé el reconocimiento al Estado de Palestina. Y él me dijo, esto está fuera de discusión, estamos esperando el momento propicio. Y yo le decía, este es el momento propicio, cualquier momento es momento propicio. Y me decía, va a llegar el momento. Y un poco antes del reconocimiento me convocó y me dijo, ha llegado el momento. Gracias, señor ministro. También le debemos al presidente del gobierno de España este reconocimiento que no solamente significó el reconocimiento de España, sino el presidente del gobierno y su ministerio, su ministro y su ministerio, también han hecho gestiones con otros países para que se sumen. Y afortunadamente ha tenido un fruto porque otros países hermanos, Noruega, Irlanda, Eslovenia, los han acompañado, a quienes también les queremos agradecer profundamente. Durante todo este tiempo, España no se conformó con el reconocimiento porque le ha dado al reconocimiento cuerpo y alma. Lo ha traducido con hechos concretos, que el fin de semana pasado se vivió en Madrid. Por segunda vez, Madrid está siendo escenario de las tratativas de paz y de solución de este problema que se ha prolongado durante tanto tiempo árabe-israelí. Primero la Conferencia de Madrid en el año 91 y ahora esta conferencia, esta reunión de alto nivel del grupo de Madrid de Madrid más, y aquí radica la importancia de la política española, que no se conforma con el reconocimiento, sino hace todo lo posible para la implementación de la solución de dos estados. Porque el reconocimiento en sí, con su valor, no es suficiente. Es un paso necesario para lo que está haciendo España y otros amigos. Así que nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish, decía, ayer añorábamos la libertad, hoy añoramos el amor. Me temo que mañana añoraremos la humanidad. Gestos y decisiones políticas como la de España y nuestros amigos, afortunadamente, nos hacen recuperar nuestra confianza en la humanidad y en el futuro. Así que
Estimado ministro, estimado Joseph, les quiero agradecer a nombre del pueblo palestino, a nombre de todos los pueblos, amantes de la justicia y la libertad, por su valor y valentía. Y que viva la amistad, la hermandad de los pueblos, que viva la amistad palestino-española. Muchas gracias. A continuación, se ausentará el señor ministro de Asuntos Exteriores por cuestiones de agenda. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Y en unos segundos continúa el acto en la secuencia que antes había comentado. Gracias. En la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Hoy es un día importante en la historia de España porque enarbolamos bien alto la bandera de la paz y de la dignidad. Cada vez más todos los países se convencen de lo que España está convencida desde hace mucho tiempo. No hay alternativa a la solución de dos estados. Desde el comienzo del conflicto en Gaza nos hemos posicionado siempre a favor de la legalidad internacional y de los principios que han guiado los esfuerzos de paz. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos estados. Piensa en los otros, del poeta palestino Mahmoud Darwish, traducido al español por Luz Gómez García. Tú, que te haces el desayuno, piensa en los otros. No olvides alimentar a las palomas. Tú, que te enzarzas en tus batallas, piensa en los otros. No olvides a los que piden paz. Tú, que pagas la factura del agua, piensa en los otros, los que maman de las nubes. Tú, que vuelves a casa, tu casa, piensa en los otros. No olvides al pueblo de los campamentos. Tú, que te duermes contando estrellas, piensa en los otros. Hay quien no haya dónde dormir. Tú, que te liberas con tus metáforas, piensa en los otros. Los que han perdido el derecho a la palabra. Tú, que piensas en los otros lejanos, piensa en ti. Di, ojalá fuese vela en la oscuridad.
A continuación, queda clausurado este acto por el primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en este sobrio pero muy importante acto para la Casa. Gracias.